Okay? Follow us. The room and came back in naked. He said that he wanted a massage. Hollywood. I really do. I don't see how anyone would work with me. Droit à exister dans l'espace public, et je pense qu'aujourd'hui, oui, les femmes, parce qu'elles sont ensemble, parce qu'on est beaucoup plus fortes ensemble et que c'est beaucoup plus facile quand on fait masse, se sentent prêtes à témoigner. Just like millions of other women in the European Union. And I think it's about time that we very clearly say that we should not be ashamed, but that the perpetrators should be ashamed. Compañeros, violaciones. Out with this very public way, a story of abuse or harassment. I think women throughout the entire country feel it, and I think that creates this ripple effect throughout humanity, really, because women are the glue that hold things together. Where do we want it? Me too. Me too. Me too. El acoso viene siendo, bueno, el Código Penal lo contempla como el asedio con pedimentos sexuales o que manifiestan lujuria de parte del activo hacia una persona, ¿no? Por lo general, pues, mujeres, ¿no? Aunque el Código Penal no especifica, en la práctica sucede continuamente hacia mujeres. La violencia sexual está en la Ley General de las mujeres a una vida libre de violencia, y ahí dice que va desde tocamientos, insinuaciones y demás. Es un tipo de violencia sexual. Ahora bien, el acoso y el hostigamiento son dos cosas distintas. El primero, el acoso se da entre iguales, y el hostigamiento existe una subordinación, que quiere decir pues que hay, ya sea por ejemplo en el ámbito escolar, que el maestro está pues en subordinación al alumno, ¿no? O el jefe al que está bajo de él. Entonces existe una subordinación. Muchas veces en los documentos que revisamos no vemos esa diferenciación, siempre hablan de acoso, ¿no? Pero ya la ley sí establece esa diferenciación. Además hay otro concepto que también se establece en la ley, que es el abuso, ¿no? Que eso tiene que ver más con cuestiones de piropos, algunas situaciones que incomodan, que te llegan a incomodar de la otra persona, ¿no? Como comentábamos ahorita, viene siendo como un poquito de distancia, ¿no? Sí pide, sí asedia, pero todavía no pasa a tocar. Entonces el abuso sexual es cuando ya pasa a tocar, o incluso el Código Penal maneja el lenguaje como a ejecutar actos eróticos, es decir, a veces no solamente tiene que tocar a la persona, sino por ejemplo cuando se masturban enfrente de una niña o cosas así, ¿no? Entonces, aunque sea la lejanía, pero está exponiendo a la otra persona a actos eróticos que la otra persona no está dando su consentimiento. La ley del trabajo, que la norma, ¿no? De la ley no está la diferenciación, te ponen hostigamiento sexual sin establecer la gran diferencia, pero la ley sí es muy clara, lo establece. Creo que la ley en cuestión de definir claramente los conceptos es bastante clara, tiene
qué es el hostigamiento, qué es el acoso, cuál es la violencia en la comunidad, cuál es la violencia institucional, cuál es la violencia docente, cuál es la violencia del feminicida. Entonces creo que la ley puede, o siempre es, ¿no? Siempre es volver a la ley para ver un excelente referente para poder tipificar los diferentes escenarios de violencia. Porque ahí la ley van a establecer los diferentes tipos de violencia que existen, que es la violencia docente, de violencia doméstica, violencia laboral. O sea, hay diferentes tipos de violencia, entonces en la ley se establece muy claro. Sobre todo establece también cuáles serían esas cosas. Por ejemplo, en hostigamiento sexual dice se expresa en conductas verbales, físicas, ambas relacionadas con la sexualidad, ¿no? Yo creo que eso es como un punto también bastante claro en ese aspecto, que te dice exactamente qué es lo que pasa. Persona que obviamente le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo. Sin embargo, yo llego a este set que es en una locación, vamos a filmar ahí un mes y de repente sucede que a las 2 de la mañana esta persona siente que tiene que venirme a tocar a la puerta de mi hotel, de mi cuarto, a decirme que es que acaba de pensar en algo de la escena, que tiene que platicar conmigo. Y para esto empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde yo siento que no tengo yo la opción de rechazarlo. Y te explico porque cada vez que yo, de cierta manera, y esto sucedió no solo una noche, o sea, llegaba a pasear varias noches. Y en la noche donde yo decidía no abrirle la puerta, al día siguiente en la filmación me la cobraba. Decidía no filmar mi escena, empezaba a humillar enfrente de los demás. Y al mismo tiempo era encantador y al mismo tiempo cuando yo sí le abría la puerta se portaba increíble conmigo, hasta que después de un mes o cacho de estar teniendo este abuso total de su poder, acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y me violó. Es que me cuesta, la verdad, me cuesta decir eso porque todavía no, en fin. Bueno, el movimiento Me Too es una forma de visibilizar algo que ha estado ahí, que por mucho tiempo se ha normalizado, muchas acciones y actitudes que se han normalizado. Entonces ese movimiento surge en Estados Unidos en el 2007. Fue por 2006. Fue por primera vez que se manifiestan algunas mujeres. Después ahorita ha tomado mucha fuerza en este año, principalmente a partir del año pasado, ¿verdad? No es un movimiento nuevo, por así decirlo, es como dice Ceci, se ha utilizado y se empezó a utilizar en mucho por las mujeres negras para poder evidenciar el acoso sexual en las mujeres negras. Fue como la primera, como el primer punto, ¿no? Donde se usó, y luego se puso ya de manifiesto con las actrices en ese ámbito, en el ámbito de Hollywood, por así decirlo, ¿no? Que creo que la presencia o el alcance que tiene como tal, nos parezca o no, creo que eso funcionó en mucho las cosas que se hicieron, y la visibilidad de tener a muchos espectadores viendo los Óscares y entonces ahí poner sobre la mesa discursos que realmente han simbrado, pero sobre todo lo que hace el Me Too es ver eso que decía Ceci, o sea, una práctica que es muy normal, o que se normaliza, pues, más que es muy normal. Porque nos decían, pues, que así era normal, que así había sido siempre, que ni modo, no podemos hacer nada. Pues si te gritan en la calle, pues no respondas, cállate para que les sigas la corriente, no te pongas falda, no salgas a tal hora. Entonces todas las imposiciones sociales estaban para justificar a los hombres callarse
y al contrario, dirigirnos a las reglas a nosotras para limitar nuestras libertades. Pues el Me Too se ha utilizado también en otras situaciones, ¿no? Entonces ha sido retomado también para visibilizar actos de violencia, actos de hostigamiento, es una manera también que está muy discutido si es anónimo o no anónimo, pero también eso es como una manera de decir algo que no lo puedo decir por muchas situaciones, entonces yo digo que es como parte de unos nuevos movimientos sociales en donde ustedes como jóvenes, pues el utilizar las redes sociales, qué impacto tienen, por todo el impacto que van a tener, ¿no? Es que es eso, pues así nació el Me Too. En Buick, que es la primera que lo utiliza, voltea la anécdota que se cuenta de eso es precisamente de una niña que llegó a contarle, porque ella es una activista sobre el acoso sexual, ¿no? Para prevenir el acoso sexual, y llegó una niña y le cuenta su historia, y ella dice, no encontré como qué más decirle o qué otra forma que decirle yo también, pues, o a mí también, ¿no? Entonces así es el movimiento de poner, creo que decir me too o el yo también. Es una manera de decir, yo también puedo estar ahí en esa situación, cualquiera podemos estar en una situación así, entonces por eso es el Me Too. Y yo creo que tuvo gran revuelo porque realmente pones sobre la mesa o sacas a la luz esas cosas que te han dicho que tienen que estar obscuras. Pues, por ejemplo, si ustedes leen o revisan el Me Too y la experiencia, te vas a dar cuenta que tiene que ver con un primo me tocaba, un tío me violó, unos vecinos me acosaban, o sea, cosas que parecen que lo del ámbito doméstico se saca al ámbito público, y eso es como el asunto. Que en la medida en que lo privado sale a lo público, esto a partir de ahí se empiezan a recuperar estas situaciones para poder hacer políticas públicas, porque mientras esté en el ámbito de lo privado, pues, y siempre todo aquello que tenga referencia a cuestiones que tengan que ver con la sexualidad han estado más en el ámbito de lo público. Por eso es que apenas tenemos muy poquito tiempo en que estas situaciones empiezan a visibilizar y a hacerse de lo público, ¿no? Porque por muchas situaciones, por pena, por vergüenza, por muchas cuestiones que siempre han estado ahí ocultas, ¿no? Entonces, en la medida en que se empiezan a decir, alguien se atreve a decir, es que me tocaron y me molestó, entonces muchas veces, es que a mí me pasa lo mismo y yo no sabía que eso, de hecho, tanto hostigamiento y acoso son conceptos relativamente nuevos que antes no se les llamaba así. Entonces, y era como buscar también empatía con nosotras mismas, porque sabemos que a veces o no nos creen o lo minimizan o dicen, no, es que ese hombre es muy íntegro, no puede ser él, o incluso aunque sea secreto a voces ay, pues ya sabemos que a todas nos pasa, hombre, ay, no hagas escándalo, pobrecita su familia, pobrecita todo lo que sea él, pero nosotras no, o sea, nosotras no importamos. Entonces fue como reivindicar la importancia de nosotras mismas, nuestro autocuidado, nuestros cuerpos, y poner el dedo en el acusado, ¿no? En que lo que está mal no es lo que hacemos nosotras, sino lo que ellos hacen continuamente en nuestros cuerpos, sin autorización, sin consentimiento. Y yo creo que visibilizar eso también pone sobre la mesa todas las ideas que se tienen sobre el sexo en sí, sobre la sexualidad, sobre la familia como tal, sobre la identidad femenina y la identidad masculina, porque era cómo poner en evidencia a mi papá, por ejemplo, cómo poner en evidencia a mi tío, que es mi familia, pero me hace daño o me toca, ¿no? O este asunto de el padre siempre es la autoridad, y entonces hay que
rendirle respeto y entonces no puedo decir nada, entonces sí se pone en manifiesto todos esos roles y estereotipos de género que te enseñan desde la familia, el hogar, la sociedad, y entonces te das cuenta que el asunto de la violencia es un asunto estructural, ¿no? Entonces es que trastoca el decir yo también o a mí también me pasó, trastoca todo todas las estructuras en el ámbito en el que te mueves, porque primero asumir de a mí también, yo también, un primo me tocaba, pues que entras, primero es una posición política porque lo sacas a la luz, porque lo pones en la esfera pública. Pero a la vez es como una justicia social, porque la justicia legal siempre se queda corta y siempre busca la forma en cómo no seguir tener menos trabajo, o sea, deshacerse del trabajo. Si eso les implica más trabajo, pues van a buscar los medios para no cumplir ese trabajo y al contrario para desahogarse. Y lo vemos en todos los tipos de delitos y más en contra de la violencia hacia las mujeres. De que señalando con nombre y apellido a las personas agresoras, a los hombres agresores, y en qué espacios, y cómo muchos de ellos son funcionarios públicos, y que el Código Penal es claro cuando dice que todos los funcionarios públicos que cometan acoso, hostigamiento y tal, son delitos que se persiguen de oficio. ¿Y qué ha pasado hasta la fecha? Nada. La iniciativa se presentó en febrero y se aprobó en julio. Ajá. En julio se aprobó, ya ahorita ya está publicada en el boletín oficial. Entonces ahorita es vigente, es muy importante la denuncia, como ahorita lo acabas de decir, ¿no? Hay como 7 denuncias, por ejemplo, contra Josué Barreras, que es el encargado de la Biblioteca Fortino León Almada. Yo constantemente he retuiteado esas denuncias y le he puesto atención al director del Instituto Sonorense de Cultura, quienes debieran dar un ejemplo de cultura de respeto también hacia las mujeres, eliminar la violencia de género, y hay un silencio total. Entonces, y se deja a esas personas con un puesto que les permite estar constantemente acosando mujeres, incluso hasta violando, ¿no? Entonces estamos en ese nivel de violencia sexual contra las mujeres, muy muy fuerte. Recientemente hemos tenido también un caso de violación, justo así, ¿no? De que les echaron una pastilla en la bebida y la víctima amanece despierta en horas después sin su pantalón, con la ropa interior con sangre. Ella misma como que no sabía exactamente qué pasó y hay restos, pues, ¿no?, de violencia. Las víctimas tardan en reponerse de ese shock que viven, y las personas son muy indolentes al decir, ¿y por qué no denuncian inmediatamente? Muchas víctimas pierden, se bloquea su memoria y recuerdan hasta mucho tiempo después. Hay algunas que tardan un año en recordar lo que pasó, y es muy indolente pedirle a las víctimas que denuncien inmediatamente cuando son situaciones de mucho dolor que nuestro mismo mecanismo psicológico, psicoemocional nos bloquea para poder procesarlo lentamente. Igual pasa también con el acoso, pues personas que confiamos en ellas o que por nuestra situación de precariedad, nuestra vida
depende del ingreso que tengamos de una beca, porque pues hay alumnas que estaban en ese asunto, que tenían beca, del maestro que las acosó, o que alguna empleada pues es el único ingreso que reciben y otras personas dependen de ella, o ellas mismas dependen pues para pagar la renta, la comida, etcétera. Y saben que si denuncian pueden perder el trabajo. Es lo irónico, pues, ¿no? Que en vez de sentir que su estado las va a respaldar y va a despedir inmediatamente a la persona, o las va a proteger, o va a hacer alguna medida, vemos que no se está haciendo mucho, o sea, se está haciendo lo mínimo y muy poco, y más que nada pensamos que es para taparle el ojo al macho, como lo dicen, para simular que se están tomando medidas para protegernos cuando en la práctica no es así. Yo creo que esto también en la cuestión de Me Too, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, en el caso de Sonora, en el caso de la Universidad de Sonora, tiene esa función de decir, autoridades, escuchen lo que está pasando, lo que lamentablemente no se puede decir con nombre y apellido porque hay miedo. Pero autoridades, escuchen, pongan atención, hagan mejores políticas públicas, hagan mejores leyes, diputados, diputadas, involúcrense a generar soluciones de conciliación. El año pasado, bueno, antepasado, en agosto del 2017, apareció por primera vez el tendedero. Sí, un tendedero del acoso que denunciaba situaciones muy incómodas que han vivido los estudiantes en la Universidad de Sonora. Hostigamiento, denuncias de acoso que se estaban exponiendo a través del colectivo estudiantil de género. Alumnas de sociología, derecho, comunicación, psicología, entre otros departamentos se fueron sumando con frases y líneas para visibilizar la agresión y el ambiente de acoso que se vivía en su alma mater. Una de las solicitudes que se hacían de parte de este colectivo y grupo de mujeres estudiantes era que se implementara un protocolo para atención a víctimas de violencia de género y discriminación. Nosotras fungimos como acompañantes en el proceso de denuncia de las estudiantes universitarias. Entonces, nosotras hemos vuelto con el tendedero porque no fue una acción directa que hayan llegado a nosotras las denuncias, sino que a partir del movimiento Me Too Hermosillo y Me Too Unison que se han llevado a cabo en redes sociales, es que pues se nos ha presentado nuevamente que las denuncias siguen apareciendo y que siguen siendo en contra de los docentes de la universidad. Entonces, pues ante esto es que nosotras decidimos volver con esta como manifestación y como llamado de atención y visibilizar que las situaciones de acoso se siguen dando. Sí, lo que pasa es que la Unison cuenta con diferentes instancias, cuenta con la Comisión de Derechos Estudiantiles. Ante esta instancia hemos presentado denuncias anteriormente y lo que pasa muchas veces es que no se les da un seguimiento, no se vuelve a hablar con los estudiantes. El tendedero ha recopilado aproximadamente 40 casos de acoso y de agresión sexual. Tenemos uno de violación y los demás son la mayoría de acoso sexual. Muchos dentro de la universidad, dentro de los cubículos de los maestros. Los maestros mandan a llamar a los estudiantes a sus cubículos y es cuando muchas veces se dan las situaciones de acoso también. Hay maestros que ya tienen más de una denuncia. Hay maestros que solo tienen una, pero hay maestros que tienen hasta 2 o 3 o 4 denuncias. Ahorita está en proceso de discusión y de aprobación un protocolo para la atención a los casos de violencia de género en la universidad. Es un procedimiento administrativo al interior de la universidad, porque no podemos tener un procedimiento judicial, no podemos sancionar, porque la estructura de la universidad no es autónoma, pero también tiene sus propia dinámica, tiene sus propias reglamentaciones. No son las únicas medidas encarcelar al agresor, sobre todo cuando es difícil acumular pruebas, pero sí se puede proteger a la víctima, alejando al agresor de la víctima, poniéndolo en otro departamento, vigilándolo y diciéndole, te estamos observando porque hay una denuncia contra ti, y si bien ahorita no tenemos pruebas, no podemos poner en riesgo a esa persona que te está denunciando, pero te vamos a mover, no te estamos quitando el trabajo, por lo tanto no te estamos afectando tus derechos laborales. El Me Too, como los otros movimientos,
son acciones que permiten que se tengan como resultados políticas públicas muy claras. Por ejemplo, alerta de género, atención a casos de violencia, bullying en las escuelas, y uno de los resultados de esto, sobre todo en las universidades, vienen siendo los protocolos, ¿no? Entonces, los protocolos de atención a la violencia en las universidades para ir haciendo un cambio de cultura, un cambio de forma de ver las cosas, un cambio de relaciones entre el docente y el alumno, entre los propios alumnos y alumnas. Es como tenemos que trabajar en todo esto, porque no es nada más del maestro y la maestra, sino también entre los pares de compañeros, de alumnos y alumnas, ¿no? Entonces se tiene ya todo un documento que estamos en espera, pues ya tenemos rato esperándolo, pero yo creo que ha pasado por algunos filtros, ha sido revisado por el abogado general, ha sido revisado por la Comisión de Derechos Universitarios y por la Comisión de Género y otras instancias, para que pase a otro proceso y después ya, dependiendo de eso, ya se aprobará. Como les decía, no va a resolvernos la vida. Traigo unas hojas, estas son observaciones que hice de manera personal el año pasado y entregué a finales de año, en octubre. Las envié a Rectoría pidiendo que se escucharan las voces de las víctimas del maestro Gastón Rocha para pues abonar este protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades universitarias nunca nos llamaron a las involucradas. Entonces creo que es muy importante escuchar las voces de las víctimas para conocer más a fondo del tema. Y otro, pues evitar pues la revictimización, ¿no? ¿Quiénes están ejerciendo revictimización en ese proceso? Nosotros sabemos quiénes son. Entonces, creo que todo eso es importante por conocerlo a fondo. El protocolo precisamente vendría siendo el paso 1, 2, 3, 4 de las cosas que tendría que hacer la víctima, ¿ok? Ahorita, por lo pronto, lo que tú puedes hacer es ir a la Comisión de Derechos Universitarios. También quien ha recibido muchas quejas, por así decirlo, ya ha dado seguimiento, es la Comisión Estudiantil de Género, que se encuentra en el Departamento de Derecho. Y en el Departamento de Historia ha sido Nosotras Colectiva. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que nosotros y nosotras podemos hacer es aprender, informarnos, sensibilizarnos en general la comunidad universitaria, de tal forma que podamos ejercer entre todos un espacio de contacto. Aparte de las acciones ciudadanas que nosotras como mujeres, como colectivas organizadas, tomamos, falta la acción gubernamental, la acción de las autoridades para realmente generar políticas públicas que atiendan y que hagan lo que dice la Convención Belém do Pará, que es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque muchas personas dicen, ¿para qué denuncian? ¿Por qué no van mejor al Ministerio Público y ponen sus pruebas y que logren algo? Nosotras ya estamos logrando algo con hablarlo, simplemente con hablarlo, porque estamos cambiando el modelo que nos enseñaron de callar. Be able to end abuse and sexual harassment, but I think that people now there'll be repercussions for that kind of behavior. People will be held accountable for it. Elles défendent quoi, ces femmes? On est en train de remettre les pendules à zéro. C'est tout. On n'est pas, c'est les hommes vont voir un petit peu ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire. The actor, Meryl, if you do it, everybody